Cualquier película sobre la Edad Media nos muestra lo mismo. Campesinos cubiertos de barro, caballeros mugrientos y un mundo que parece oler mal a través de la pantalla. Nos han convencido de que 1000 años de historia fueron un inmenso basurero. Pero si un comerciante del siglo XIII viera cómo lo retratamos hoy, pensaría que los salvajes somos nosotros. La idea de una Europa medieval cubierta de mugre es un invento absoluto. La realidad esconde baños públicos abarrotados, un comercio internacional de jabón de lujo y ciudades en el sur con acueductos impecables. El verdadero problema de la época no era que la gente odiara el agua o disfrutara de la suciedad. El problema era otro mucho más práctico. Pensemos en el último manual de etiqueta que leyeron, si es que alguna vez lo han hecho. Hoy en día damos por sentado que antes de comer hay que lavarse las manos. Para nosotros es un hábito tan básico que apenas le prestamos atención. Sin embargo, para un europeo del siglo XIV, esta costumbre era una obligación inquebrantable, casi una ley natural de la convivencia. Si revisamos tratados de cortesía franceses, italianos o ingleses de la época, encontramos instrucciones precisas y repetitivas. En el manual conocido como El Libro del Buen Orden, escrito alrededor del año 1475, se advierte explícitamente que es una grosería imperdonable sentarse a la mesa con las uñas sucias o sin haberse lavado las manos a conciencia. Y esto no era una excentricidad exclusiva de príncipes o duques. Era una regla general. La comida medieval se comía mayoritariamente con las manos. Los tenedores, al menos en la Europa occidental, tardaron mucho en popularizarse y a menudo se los veía como un artefacto extraño, incluso diabólico en ciertos círculos religiosos, que consideraban que Dios ya nos había dado 10 herramientas perfectas para llevarnos el alimento a la boca. Al usar los dedos para tomar la carne, mojar el pan en el caldo o compartir un mismo plato central con otra persona, tener las manos inmaculadas era una cuestión de supervivencia social y sanitaria. Antes y después de cada banquete, sirvientes o familiares pasaban con jarras, aguamaniles y toallas limpias para que los comensales se asearan. Pero el mito del campesino cubierto de una costra permanente de barro es testarudo. Nos lo han grabado a fuego en la cultura popular. La realidad de la higiene diaria era mucho más pragmática y menos peliculera. Alguien que pasaba 10 o 12 horas arando la tierra bajo el sol abrasador o recogiendo la cosecha bajo la lluvia, no volvía a casa para tirarse a dormir con las botas llenas de estiércol. El lavado de las extremidades inferiores, de los pies, era otra costumbre fundamental. Las personas caminaban muchísimo, a menudo descalzas o con un calzado rudimentario que dejaba pasar el polvo y la humedad. Al llegar a casa, o al ser recibido como huésped en cualquier vivienda, lo primero que se ofrecía era una palangana con agua tibia para lavarse los pies y aliviar el cansancio del camino. También estaba el cuidado del rostro y de la boca. Los campesinos y artesanos no tenían cepillos de cerdas plásticas ni pastas con flúor, pero utilizaban métodos muy efectivos. Masticaban ramas de ciertas plantas aromáticas para limpiar los dientes y refrescar el aliento. Se frotaban las encías con trapos de lino áspero empapados en mezclas de sal o vinagre, e incluso usaban palillos tallados para retirar los restos de comida. Los arqueólogos han analizado cientos de cráneos medievales y, aunque a menudo faltan piezas por el desgaste natural o la edad, el nivel de caries era sorprendentemente bajo. La principal razón es que su dieta carecía casi por completo de azúcar refinado. Por las mañanas, lo habitual era lavarse la cara y las manos con agua fría sacada de un pozo o de una fuente cercana. Esto desperezaba, limpiaba el sudor de la noche y preparaba el cuerpo para la jornada. Además, la ropa que estaba en contacto directo con la piel se cambiaba con regularidad. Los historiadores debaten sobre la frecuencia exacta, ya que variaba enormemente según la región y el poder adquisitivo, pero el lino era el rey de la higiene. Las camisas de lino actuaban como una esponja. Absorbían el sudor, la grasa corporal y la suciedad del ambiente, protegiendo así las prendas exteriores, que solían ser de lana gruesa, pesadas y muy difíciles de limpiar. Lavar esa ropa interior, restregándola con ceniza y secándola al sol, era una de las tareas domésticas más pesadas y constantes de cualquier hogar medieval.
La ceniza, mezclada con agua, generaba una lejía primitiva que blanqueaba y desinfectaba las telas de manera brutalmente eficaz. Entonces, si se lavaban las manos constantemente, se limpiaban los dientes, se restregaban la cara a diario y cambiaban su ropa interior para absorber el sudor, la pregunta es inevitable. ¿Por qué nos imaginamos a toda esta gente sin tocar una bañera durante meses? El problema no era la falta de voluntad, ni una aversión religiosa al agua, como a veces se afirma. El verdadero obstáculo que separaba a un artesano de una bañera humeante cada noche no era cultural. Era estrictamente físico y económico. En nuestra época basta con girar un grifo para tener al instante, y casi sin costo visible, litros y litros de agua humeante. Este acto, tan trivial hoy, era un esfuerzo hercúleo en la Edad Media, no por una cuestión mística o de aversión al baño, sino por una matemática implacable, que cualquiera que haya calentado agua en una fogata puede entender. Piensen en el proceso que requiere preparar un solo baño completo para una persona en el siglo XIII. Para empezar, se necesita una cuba, habitualmente de madera, lo bastante grande como para que quepa un adulto. Una tina así, hecha por un tonelero especializado con tablones de roble y aros de metal o de mimbre resistente, no era barata ni fácil de almacenar en la pequeña choza de un campesino o en el apretado cuarto de un artesano urbano. Pero supongamos que consiguen la bañera. El siguiente paso es llenarla. Para un baño modesto se necesitan aproximadamente 100 litros de agua. Una mujer fuerte con 2 cubos podía cargar unos 20 o 25 litros por viaje desde el pozo público, la fuente o el río más cercano. Eso significa al menos 4 viajes cargando un peso muerto considerable a través de calles embarradas, esquivando carros y animales. Y esto es solo el principio. Meterse en una bañera de agua completamente fría, en el duro invierno de Londres o de París, en casas que estaban mal aisladas y cuyas paredes de adobe o madera dejaban pasar las corrientes heladas, no solo era desagradable, rozaba la tortura y podía ser peligroso para la salud. Para que el baño fuera un placer, o al menos tolerable, el agua debía estar caliente. Y aquí es donde la economía medieval de la higiene se estrella contra la física. Para calentar 100 litros de agua se requiere una cantidad inmensa de energía. El único combustible viable era la madera, y la leña no crecía gratis en las esquinas de las ciudades en expansión. Los bosques cercanos a los grandes centros urbanos estaban fuertemente regulados, pertenecían a la corona o a los nobles locales, y cortar árboles sin permiso era un delito gravísimo que en algunas regiones podía pagarse con mutilaciones severas. Por lo tanto, la leña había que comprarla a los leñadores que la traían en carretas desde las afueras, y no era barata. Un artesano textil, un panadero o un carpintero gastaba gran parte de sus ingresos diarios solo en mantener encendido el fuego del hogar para cocinar el pan, guisar el potaje y no morir de frío en invierno. Derrochar troncos adicionales únicamente para calentar agua destinada a un capricho higiénico individual era un lujo insostenible. Además, los hogares medievales no tenían calderas gigantes. Tenían marmitas de bronce o de hierro forjado que colgaban sobre las brasas de una chimenea. Hervir ollas de 10 o 15 litros, acarrear el agua hirviendo y mezclarla en la tina de madera. Repetir la operación varias veces cuidando de no quemarse y de no incendiar la casa de madera y paja con una chispa descontrolada era una tarea agotadora. Podía llevar horas de dedicación exclusiva. A causa de todo este esfuerzo físico y gasto en leña, el baño completo en casa era un evento social o familiar. Si finalmente se decidía preparar una bañera caliente, no se iba a tirar el agua después de que la usara una sola persona. Lo más probable es que se bañaran en turnos, empezando por el cabeza de familia, siguiendo por la esposa, los hijos mayores y terminando con los más pequeños y los sirvientes, si los había. El gasto de un baño de cuerpo entero en una casa privada en el norte de Europa se reservaba a menudo para momentos muy especiales, como los días previos a una boda, después de un parto como medida de purificación, o tras un viaje largo y extenuante lleno de polvo y sudor. Pero esto no significa que la gente caminara sucia y apestosa el resto del año. Ya vimos que el lavado por partes con una jofaina o palangana y un paño de lino húmedo era el pilar de la higiene diaria.
Sin embargo, el deseo de sumergirse en agua caliente y relajar los músculos adoloridos existía en todas las clases sociales. Los habitantes de las ciudades sabían contar las monedas y entendían perfectamente las economías de escala. Si calentar una bañera en la privacidad del hogar era un derroche logístico y económico, la solución más lógica era concentrar el fuego, el agua y el esfuerzo en un solo lugar y repartir los gastos. Fue así como floreció una de las instituciones más fascinantes, animadas y a veces escandalosas del mundo medieval. Un lugar donde no solo se iba a fregar la piel, sino a cerrar negocios, a comer un buen estofado dentro del agua y, según cuentan las crónicas, a pecar de maneras muy imaginativas. En medio del bullicio de una calle empedrada en París, o en las orillas húmedas del Támesis en Londres, un ciudadano que quería lavarse el cuerpo entero y tenía unas monedas en el bolsillo, no necesitaba talar un árbol ni calentar agua en su cocina. Solo tenía que buscar un cartel, a menudo una toalla pintada colgando de un poste, o simplemente seguir el olor a vapor, humo y hierbas, para entrar en un universo fascinante. Las casas de baños públicas, conocidas en las distintas lenguas como estufas, sudaderos o bañeras comunes, eran el corazón palpitante de la higiene urbana durante los siglos XIII y XIV. Si hoy en día algunas ciudades modernas carecen de suficientes piscinas públicas para todos sus habitantes, en el París medieval del año 1292, los registros impositivos muestran la asombrosa cifra de al menos 26 grandes establecimientos de baños públicos que pagaban impuestos. El funcionamiento de estos recintos era una obra de logística empresarial compleja. Se necesitaba mantener gigantescas calderas de cobre en los sótanos que funcionaban con leña barata o carbón, quemando combustible día y noche sin parar, calentando enormes volúmenes de agua que luego se subían mediante poleas o se vertían directamente a tinas de madera de roble, donde cabían 2, 4 y hasta 6 personas apretadas. Cuando un artesano, un estudiante universitario o un mercader cansado cruzaba la puerta de una de estas casas, pagaba una tarifa muy pequeña, a menudo subsidiada o sujeta a regulación municipal. El precio solía depender del nivel de servicio y del tipo de baño. Había salas de vapor caliente, al estilo de las antiguas termas romanas o saunas nórdicos, donde la gente sudaba sentada en bancos escalonados. Luego estaban las grandes tinas colectivas, y para quienes podían pagar un extra, habitaciones con bañeras privadas o semiprivadas. Y aquí es donde el baño dejaba de ser solo una rutina higiénica, para convertirse en una celebración, un alivio para los cuerpos molidos por el trabajo físico. A menudo, una tabla de madera gruesa cruzaba la superficie de las bañeras comunes. Sobre ella, los sirvientes, conocidos como bañeros, servían vino caliente especiado, pan con queso, aves asadas y frutas. Los hombres y las mujeres se sumergían juntos o por turnos, frotándose la espalda unos a otros con paños rasposos, cerrando tratos comerciales entre vapores o discutiendo las noticias de la ciudad, mientras un juglar tocaba el laúd en una esquina seca de la habitación. El ambiente era húmedo, ruidoso y alegre. Además de la comida, las estufas ofrecían servicios extra fundamentales. A menudo tenían en nómina a barberos cirujanos que afeitaban barbas con navajas afiladas, cortaban el pelo, arrancaban muelas picadas o aplicaban sanguijuelas en la espalda y sangrías terapéuticas, todo en un ambiente de humo caliente y agua jabonosa. Sin embargo, mezclar gente desnuda o semidesnuda, calor, alcohol y camas para descansar después del baño era una receta inevitable para ciertas tensiones morales. Las autoridades y los moralistas de la Iglesia siempre miraron las casas de baños públicas con una profunda desconfianza. En muchas ciudades, como Londres en el famoso barrio al sur del río, los establecimientos de baños se convirtieron de facto en burdeles, controlados o grabados indirectamente por eclesiásticos de alto rango que, paradójicamente, no querían perder esos jugosos ingresos a pesar de la condena desde los púlpitos. Por esta razón, con el tiempo los municipios dictaron ordenanzas estrictas. Los hombres y las mujeres debían acudir en días separados, o al menos no bañarse en el mismo recinto a la misma hora, aunque estas normas se infringían con una regularidad descarada. Los dueños de las estufas cerraban a menudo las puertas principales a altas horas y dejaban entrar a las parejas por entradas traseras bajo la promesa de una propina generosa.
Aún con estos escándalos, las casas de baños fueron un negocio floreciente y vital para las clases medias y bajas del centro y del norte de Europa. Eran ruidosas, eficientes a su manera, y mantenían a una población densa mucho más limpia de lo que cuenta el mito, resolviendo de un plumazo el enorme coste individual del fuego y el agua en las casas privadas. Pero, a pesar de lo impresionantes que parecían estos 26 establecimientos en París y sus correspondientes imitaciones desde Flandes hasta Inglaterra, la escala y la sofisticación de esta industria se quedaba muy, muy pequeña si decidías cruzar las montañas hacia el sur. En la península ibérica, lo que en el norte era un puñado de negocios urbanos vibrantes, en el sur era una gigantesca infraestructura de piedra, mármol y mosaicos, regulada no por dueños de burdeles, sino por una filosofía religiosa profunda y milenaria. Mientras un burgués parisino o londinense consideraba un lujo extraordinario sumergirse en una tina de madera compartida y pagar por un jarro de vino caliente, a cientos de kilómetros al sur, la relación con el agua era completamente distinta. Si cruzamos los Pirineos y nos adentramos en la península ibérica, el contraste es tan brutal que parece que viajamos en el tiempo hacia otra época. En el corazón de la España musulmana, en lo que conocían como Al-Ándalus, el agua no era simplemente un recurso escaso que se compraba o se medía por cubos. Era el centro absoluto de la vida pública, la religión, la arquitectura y el poder. Para entender esta diferencia monumental, hay que mirar las cifras. En el siglo X y XI, Córdoba, la joya del califato omeya, no tenía 26 casas de baños de madera como París. Las crónicas de la época, aunque a veces exageradas, coinciden en señalar que había cientos de baños públicos repartidos por toda la ciudad. Y no estamos hablando de chozas humeantes con toneles en el sótano. Eran edificios de piedra imponentes, con bóvedas de ladrillo perforadas por lucernarios en forma de estrellas de 8 puntas que dejaban entrar haces de luz filtrada, iluminando suelos de mármol pulido y paredes decoradas con estuco o azulejos intrincados. Para un campesino del norte de Europa, entrar en uno de estos recintos habría sido como pisar el paraíso en la tierra. La razón de esta gigantesca infraestructura no era únicamente un deseo aristocrático de relajación. En el Islam, la limpieza física es un requisito innegociable antes de la oración, una exigencia espiritual llamada ablución. No se puede hablar con Dios si el cuerpo está sucio de sudor, barro o secreciones. Por lo tanto, proveer de agua limpia a la población no era solo un buen negocio. Era una obligación sagrada de los gobernantes y un acto de piedad inmenso. Para sostener este nivel de consumo, los ingenieros andalusíes no dependían de pozos excavados a mano en el patio trasero de las casas. Restauraron y ampliaron los antiguos acueductos romanos en ruinas. Construyeron enormes norias de madera a lo largo de los ríos Guadalquivir, Genil o Ebro, que funcionaban impulsadas por la propia corriente, elevando el agua día y noche sin descanso, para llenar cisternas monumentales, fuentes en cada esquina y los depósitos de los baños públicos. La logística del agua en Al-Ándalus era una obra maestra de ingeniería civil. Las ciudades estaban atravesadas por una red de acequias subterráneas y canales superficiales, a menudo divididos en 2 sistemas paralelos, uno para el agua limpia que fluía constantemente hacia los grifos, las fuentes ornamentales de los patios y los abrevaderos, y otro sistema de alcantarillado sorprendentemente eficiente que arrastraba el agua sucia fuera de los muros de la ciudad, para irrigar los huertos periféricos o diluirse en el río principal, lejos de las viviendas. Este flujo constante y ordenado de agua corriente prevenía muchas de las epidemias de disentería, fiebre tifoidea y cólera que asolaban a las ciudades del norte, donde las zanjas abiertas a menudo mezclaban los excrementos con los pozos de donde se bebía. En las medinas andalusíes, las calles podían ser estrechas y laberínticas, pero los niveles de sanidad pública eran asombrosos para los estándares medievales. El agua se consideraba tan vital y tan pura que las casas de las familias acomodadas en Sevilla, Granada o Toledo se organizaban en torno a un patio central con una pequeña fuente o alberca. No importaba el calor insoportable del verano cordobés.
El murmullo constante del agua fresca rebajaba la temperatura del aire y creaba un microclima donde crecían naranjos amargos, granados y jazmines. Toda esta sofisticación no significaba que los baños públicos fueran un privilegio de los ricos. Los hammams de barrio eran accesibles para cualquier artesano, comerciante o sirviente, pero la experiencia dentro de esos muros de ladrillo caliente iba mucho más allá de quitarse el polvo del camino. La forma en que estaban diseñados y la manera en que la gente se comportaba dentro de un hammam andalusí revela toda una filosofía de vida. Una industria del bienestar que operaba con una precisión casi militar. Cruzar el umbral de un hammam andalusí era, literalmente, entrar en una máquina de limpieza diseñada para el cuerpo y la mente. No se trataba simplemente de tirarse a una tina grande con agua caliente y comer queso, como hacían en el norte de Europa. El hammam era un ritual metódico, casi clínico, heredado de las termas romanas, pero adaptado por la cultura islámica a una escala más íntima y eficiente. El proceso estaba dividido en 3 fases muy claras, marcadas por la arquitectura del edificio. Primero, el bañista entraba en el vestíbulo o sala fría, un espacio amplio, a menudo decorado con columnas, donde la gente se desvestía y dejaba sus ropas al cuidado de un encargado. Aquí, envueltos en toallas de algodón o lino, los hombres o las mujeres en sus días y horarios específicos comenzaban a aclimatarse. No había prisas. Era un lugar para charlar, beber agua fresca perfumada con azahar o limón y prepararse para el calor. Desde allí, pasaban a la segunda sala, la habitación templada. Este era el corazón social del hammam, la sala más grande del recinto. El aire ya empezaba a notarse denso. El suelo de mármol irradiaba un calor suave y reconfortante desde abajo, gracias a un sistema de hipocausto. Bajo las losas circulaba el humo y el aire caliente de los hornos subterráneos, calentando la piedra sin que el fuego o el hollín entraran jamás en contacto con los bañistas. En esta sala templada, la gente se sentaba en los bancos adosados a las paredes, sudaba ligeramente y dejaba que los poros de la piel se abrieran poco a poco. Las conversaciones zumbaban bajo las bóvedas, los negocios se cerraban, se discutían matrimonios y se contaban los últimos chismes de la ciudad. El hammam era un gran igualador social. Desnudos o cubiertos solo por un paño alrededor de la cintura, el mercader rico y el artesano humilde eran indistinguibles a simple vista. Pero el verdadero trabajo pesado comenzaba en la tercera y última habitación, la sala caliente. Al empujar la pesada puerta de madera que separaba este recinto del anterior, el bañista recibía una bofetada de vapor denso y calor intenso. Aquí la temperatura subía drásticamente y la sudoración era profunda. Las pilas adosadas a las paredes rebosaban de agua hirviendo, y el eco de los chapoteos se mezclaba con el sonido de los masajes enérgicos. No te bañabas solo. Siempre había profesionales listos para intervenir. Los asistentes del hammam, conocidos como masajistas o frotadores, no tenían ningún reparo en someter a los clientes a un tratamiento que hoy consideraríamos casi una paliza terapéutica. Utilizaban guantes ásperos hechos de crin de caballo o fibras vegetales duras para raspar vigorosamente todo el cuerpo. Este proceso exfoliaba la piel muerta, la suciedad incrustada y el sudor viejo con una eficacia brutal, dejando la piel al rojo vivo, pero asombrosamente limpia. Después de la exfoliación profunda, venía el lavado con agua abundante y el enjabonado. A diferencia de los europeos del norte, que a menudo utilizaban ceniza, lino húmedo y agua caliente para desengrasar la piel, en Al-Ándalus el proceso químico de la limpieza estaba mucho más avanzado y resultaba infinitamente más agradable al tacto. Una vez que el cuerpo estaba reluciente y los músculos completamente relajados por el vapor y los estiramientos de los frotadores, el bañista deshacía el camino. Volvía a la sala templada para que el cuerpo se enfriara lentamente y, finalmente, a la sala fría para vestirse, descansar y tal vez recibir un último masaje suave con aceites perfumados antes de salir de nuevo al ajetreo de las calles de Córdoba, Granada o Sevilla. Toda esta gigantesca operación requería más que leña, agua y masajistas fuertes.
Requería un producto que en gran parte de Europa todavía era un artículo tosco, maloliente y agresivo, pero que en la península ibérica y en el Mediterráneo oriental se había transformado en un negocio lucrativo y refinado. Para sostener este nivel de higiene masiva, los andalusíes necesitaban producir, a escala industrial, el mejor detergente del mundo. Cualquiera que haya usado jabón casero antiguo sabe que no siempre huele a flores ni deja la piel suave. En la Europa del Norte, desde los tiempos de los galos y los germanos, la fórmula básica para fabricar jabón consistía en mezclar sebo, es decir, grasa animal derretida de oveja o de vaca, con cenizas de madera ricas en potasa y un poco de agua. El resultado era una pasta grasienta, amarillenta y blanda, que limpiaba la suciedad, sí, pero dejaba un tufo a matadero bastante desagradable. Este jabón nórdico era barato y excelente para lavar la ropa de lana gruesa o desengrasar herramientas, pero frotarse la cara o el cuerpo con él a diario era áspero y maloliente. Por eso, durante gran parte de la Edad Media, los europeos preferían lavarse la piel simplemente con agua, paños de lino y quizás alguna infusión de hierbas locales, dejando la grasa animal para las lavanderas. Pero en el Mediterráneo, y muy especialmente en Al-Ándalus, el Levante español, Italia y Siria, la geografía ofrecía un ingrediente mágico que lo cambiaba todo: el aceite de oliva. En lugar de hervir restos de animales, los fabricantes de jabón del sur mezclaban aceite de oliva puro con álcalis extraídos de las cenizas de plantas marinas o salicornias, abundantes en las costas mediterráneas. El resultado de esta química era el famoso jabón duro. A diferencia de la pasta del norte, este jabón se solidificaba en bloques firmes, no se enranciaba con facilidad, hacía una espuma fina y blanca y, lo más importante, no apestaba a grasa de oveja. Al contrario, dejaba la piel suave y limpia, y era la base perfecta para añadir aceites esenciales, extractos de rosas, lavanda, jazmín o almizcle. La producción de este jabón no era una manualidad casera, era una industria pesada y estrictamente regulada. En ciudades como Sevilla, Málaga o en la lejana Alepo, en Siria, las jabonerías, conocidas como almonas en la península ibérica, eran fábricas inmensas. Tenían calderas del tamaño de habitaciones pequeñas donde el aceite y la sosa hervían durante días bajo la vigilancia de maestros jaboneros que sabían exactamente cuándo la mezcla estaba lista para ser vertida en moldes gigantes en el suelo, cortada en cubos y dejada secar durante meses. El jabón de Castilla, como se conocería más tarde en toda Europa a esta variedad de jabón duro de aceite de oliva, o el jabón de Marsella, se convirtieron en productos de exportación de lujo absoluto. Un cargamento de buen jabón perfumado andalusí o italiano valía su peso en especias cuando llegaba a los puertos de Londres, Brujas o París. De hecho, un bloque tallado de jabón fino, perfumado con ámbar gris o agua de rosas y envuelto en seda, era un regalo diplomático digno de reyes. Los nobles del norte, los obispos y los príncipes pagaban fortunas por importar estas pastillas que no solo limpiaban, sino que conferían un estatus de refinamiento increíble. Oler a aceite de oliva limpio y a flores del sur en medio del crudo invierno inglés era la máxima demostración de riqueza. La obsesión por los buenos olores iba mucho más allá del jabón. En los mercados andalusíes, el zoco de los perfumistas solía estar situado muy cerca de la mezquita principal, considerado el gremio más limpio y noble. Allí se destilaban aguas florales con alambiques de cobre, una tecnología refinada por los alquimistas árabes, extrayendo la esencia pura de la naturaleza para perfumar no solo los cuerpos, sino la ropa, las habitaciones e incluso la comida. Toda esta gigantesca red de comercio internacional de cosmética nos demuestra que la élite europea medieval no se revolcaba en el fango por gusto. Estaban dispuestos a gastar cantidades obscenas de dinero en importar barriles de jabón de Castilla, agua de azahar y especias aromáticas para mantener a raya los malos olores del cuerpo y del ambiente. Y si el jabón viajaba miles de kilómetros desde las calderas de Sevilla o Alepo hasta los castillos del norte, quienes lo compraban obviamente lo usaban. Lejos de huir del agua, los monarcas y la alta nobleza europea de la Edad Media tenían un concepto de la higiene personal tan extravagante, complicado y costoso
que a veces rayaba en lo absurdo. En medio del barro de un campamento militar en Flandes, o en las gélidas habitaciones de piedra del castillo de Windsor, el rey de Inglaterra, Juan sin tierra, no renunciaba a sumergirse en agua caliente. Este monarca del siglo XIII, famoso por firmar la Carta Magna y perder gran parte de sus territorios en Francia, tenía una obsesión con el baño que desafía todos los estereotipos sobre la Edad Media sucia. Para asegurarse de tener siempre agua a la temperatura perfecta, Juan sin tierra viajaba con una enorme bañera de madera forrada en su interior de lino blanco, que a menudo ocupaba una carreta entera, y una de las figuras más importantes de su séquito era un hombre llamado William. El único trabajo de este sirviente real era ser el bañero del rey, el encargado exclusivo de organizar el agua caliente, el jabón importado y las toallas en cualquier lugar donde la corte decidiera acampar. El registro de gastos de la corte inglesa o de la francesa de Felipe Augusto revela que el baño real no era un capricho semanal o mensual, era un evento frecuente, casi ceremonial, que costaba verdaderas fortunas. Se compraban grandes cantidades de especias molidas, hierbas de olor, sándalo y maderas aromáticas para arrojarlas al fuego y aromatizar el humo de la habitación donde el monarca iba a desvestirse. Las damas nobles y las reinas llevaban esta costumbre a un nivel de sofisticación aún mayor. Los manuales de higiene de la nobleza femenina, como el escrito por el médico de la corte de Nápoles en el siglo XIV, recomendaban baños calientes perfumados con rosas, manzanilla y lavanda, no solo para limpiar la piel, sino para relajar los nervios y suavizar el cabello antes de largos viajes en carruaje. El agua se perfumaba tanto que a menudo se teñía con azafrán, dándole un tono dorado que supuestamente mejoraba la tez. Sin embargo, a diferencia de los burgueses que iban a las estufas públicas o de los andalusíes que frecuentaban el hamán de barrio, la nobleza del norte de Europa prefería bañarse en la más estricta intimidad, rodeada exclusivamente de sus sirvientes de mayor confianza. Las bañeras reales no eran simples cubos rústicos, se parecían más a camas con dosel. Sobre la cuba de madera se armaba una estructura de la que colgaban pesadas cortinas de terciopelo, o tapices gruesos para retener el vapor del agua caliente, bloquear las corrientes de aire traicioneras de los pasillos de piedra y garantizar la privacidad del señor o la señora, creando una pequeña y húmeda tienda de campaña dentro del propio dormitorio. Mientras el señor se bañaba, los sirvientes traían jarras de plata con agua caliente para mantener la temperatura, le frotaban la espalda con esponjas finas y jabón de Castilla, y calentaban grandes sábanas de lino junto al fuego de la chimenea para envolverlo inmediatamente al salir, evitando así el menor resfriado. El frío era el gran enemigo invisible de la higiene, mucho más temido que la suciedad superficial de la piel. Además, los castillos de élite estaban diseñados con sistemas hidráulicos sorprendentes para la época. Los ingenieros medievales construyeron en palacios como el de Westminster o el Louvre redes de tuberías de plomo y bronce que llevaban agua corriente limpia desde manantiales lejanos hasta las cocinas y los lavabos privados del rey, evitando que la corte tuviera que beber o lavarse con agua estancada. Pero esta sofisticación extrema de la élite cristiana septentrional, esta obsesión con bañeras privadas portátiles forradas de lino y cañerías exclusivas, era en última instancia una respuesta aislada de una minoría rica a un clima hostil y a ciudades que crecían sin planificación urbana sanitaria. La prueba de fuego para esta cultura europea del baño individual y exclusivo ocurrió cuando los reyes, los nobles y los soldados cristianos del norte de la península ibérica comenzaron a empujar sus fronteras hacia el sur, adentrándose en el corazón de Al-Ándalus durante los largos siglos de la Reconquista. Cuando los ejércitos castellanos y aragoneses conquistaron grandes ciudades musulmanas, desde Toledo en el siglo XI hasta Sevilla en el siglo XIII, no solo capturaron fortalezas, tierras fértiles y botines inmensos de oro y seda. También se encontraron de frente con una infraestructura de higiene masiva que los dejó fascinados, confusos y profundamente desconfiados. El encuentro de dos mundos nunca es un proceso limpio, y menos aún cuando los vencedores y los vencidos tienen ideas radicalmente distintas sobre cómo manejar su propia piel.
Cuando las tropas cristianas de Alfonso VI entraron en Toledo en el año 1085, o cuando Fernando III el Santo conquistó Sevilla casi 2 siglos después, los nuevos dueños de las ciudades andalusíes se enfrentaron a un tejido urbano alienígena. No solo se encontraron con mezquitas gigantescas, zocos abarrotados y una arquitectura de palacios laberínticos con fuentes en cada patio. Descubrieron, para su asombro, un engranaje subterráneo de cientos de hammams de ladrillo humeantes que no entendían del todo y que, a primera vista, les parecían tan fascinantes como sospechosos de herejía y relajación moral. La actitud de los reyes y nobles cristianos hacia esta maquinaria de higiene masiva no fue una destrucción inmediata, como a menudo se piensa. De hecho, los monarcas castellanos y aragoneses eran hombres prácticos. Sabían que los baños públicos generaban muchísimo dinero en impuestos y peajes sobre el agua, la leña y el jabón. Al repartir las riquezas de una ciudad recién conquistada entre sus caballeros, órdenes militares o monasterios leales, un hammam en funcionamiento era considerado un premio económico de primer nivel, tan valioso como un molino de harina o un horno de pan. Por eso, durante los primeros siglos de la Reconquista, los baños árabes, ahora llamados baños de moros o simplemente baños públicos, siguieron funcionando casi con normalidad en las ciudades bajo dominio cristiano. Los nuevos señores feudales, y especialmente las mujeres de la nobleza cristiana, pronto le tomaron el gusto a la comodidad del vapor, a los suelos calientes de mármol y a los masajes vigorosos que aliviaban el cuerpo tras años de campañas militares o viajes interminables a caballo. Sin embargo, a pesar de este enamoramiento inicial con la comodidad física, el hammam representaba un problema profundo para la mentalidad cristiana medieval, especialmente para los sectores más conservadores del clero. En el Islam, el baño era un acto preparatorio para la oración, una obligación comunitaria y religiosa. Para la Iglesia Católica de la época, el baño excesivo o el cuidado minucioso del cuerpo rozaba la vanidad, la lujuria y el pecado de la carne. La desnudez colectiva, aunque estuviera estrictamente separada por sexos y regulada por paños alrededor de la cintura, generaba una ansiedad tremenda entre los moralistas cristianos. Consideraban que pasar horas en un ambiente húmedo, cálido y relajado, charlando y frotándose la piel con aceites perfumados, afeminaba a los guerreros, ablandaba el espíritu y abría la puerta a toda clase de pensamientos impuros y conspiraciones políticas. A medida que el poder cristiano se consolidaba en el sur de la península y la población musulmana original, los mudéjares, era desplazada o presionada para asimilarse, las ordenanzas municipales empezaron a estrangular el uso libre de los baños. Los consejos cristianos dictaron normas cada vez más estrictas, prohibieron a hombres y mujeres de diferentes religiones bañarse juntos, restringieron los días de apertura y comenzaron a ver a quienes frecuentaban los hammams con demasiada asiduidad como sospechosos de mantener en secreto prácticas islámicas o judías. El choque cultural se hizo evidente en la arquitectura. Mientras que en Córdoba o Sevilla, los baños eran edificios gloriosos de acceso público universal, los nuevos palacios cristianos tendían a privatizar esta experiencia. Los reyes construían pequeños baños hermosos y lujosos en el interior de sus alcázares, de uso exclusivo para la familia real y sus invitados, pero dejaban que la inmensa red pública de hammams populares languideciera por falta de mantenimiento o presión fiscal. Mantener un sistema de acueductos, norias, cisternas y hornos subterráneos requiere un conocimiento técnico altísimo, un esfuerzo comunal coordinado y, sobre todo, una voluntad política enorme. Sin el marco religioso del Islam que justificaba ese gasto monumental de agua, y con una nueva clase dominante que veía el baño público con desconfianza moral y temor al contagio de costumbres extranjeras, la brillante maquinaria de limpieza de Al-Ándalus comenzó a oxidarse lentamente. Pero el problema real de las ciudades medievales europeas, tanto en el norte como en las recién conquistadas en el sur, no era tanto cómo metían el agua limpia para lavarse la piel. El verdadero desafío de ingeniería, el que provocaba pesadillas a los alcaldes y regidores de la época, era exactamente el opuesto. ¿Qué haces con toda el agua sucia, y con cosas mucho peores, cuando miles de personas viven apretadas detrás de una muralla defensiva? Cualquiera que haya visitado un gran castillo europeo
con sus torres altas, muros gruesos y banderas ondeando al viento, probablemente haya pasado por alto el detalle arquitectónico más importante y menos glamuroso de todos. Mientras los guías turísticos señalan la sala del trono o la armería, rara vez se detienen a explicar qué son esos pequeños salientes de piedra, como cajas estrechas o balcones cerrados, que sobresalen en lo alto de las murallas exteriores, suspendidos en el aire. Estos salientes no eran puestos de vigilancia ni decoraciones caprichosas. Eran los baños, conocidos en la época como letrinas, guardarropas o privadas. La ingeniería del inodoro medieval en las fortalezas era de una brutalidad maravillosamente simple y efectiva. Consistía en un asiento de madera o piedra con un agujero en el centro, situado sobre un foso vertical que caía a plomo decenas de metros hacia el vacío. Todo lo que caía por ese agujero iba a parar directamente al foso exterior del castillo, a un río cercano si había suerte, o simplemente se acumulaba en la base de la muralla hasta que la lluvia o los sirvientes lo limpiaban. Era un sistema que aprovechaba la gravedad de forma impecable. Además, se construían deliberadamente en las paredes más expuestas a los vientos fuertes para que la corriente de aire constante se llevara los malos olores lejos de las habitaciones nobles. Se les llamaba guardarropas por una razón muy curiosa. La gente colgaba sus túnicas, capas y vestidos caros cerca de estos retretes porque se creía, con bastante acierto empírico, que el fuerte olor a amoníaco que desprendían las letrinas era el mejor repelente natural contra las polillas y las pulgas que infestaban las telas en la Edad Media. Así que, de manera paradójica, el lugar más pestilente del castillo se utilizaba para proteger la ropa de lujo de los daños colaterales de la naturaleza. Pero si vivir en un castillo, en lo alto de una colina, facilitaba enormemente el problema de los desechos gracias a la gravedad, la situación en las ciudades atestadas de población era una pesadilla logística de otra magnitud. En Londres, París o Florencia, durante los siglos XIII y XIV, la gente no podía simplemente hacer un agujero en la pared y dejar caer sus excrementos a la calle, al menos no legalmente. Las ordenanzas municipales eran sorprendentemente estrictas al respecto. Multaban severamente a cualquiera que arrojara el contenido de un orinal por la ventana, gritando «agua va», a plena luz del día. Aunque el mito dice que las calles medievales eran ríos de excrementos humanos constantes, la realidad es que las ciudades prósperas hacían enormes esfuerzos por pavimentar las calles principales con adoquines, crear canales de drenaje centrales para el agua de lluvia y exigir a los vecinos que barrieran la fachada de sus casas regularmente. Para resolver el problema fisiológico diario, la inmensa mayoría de las casas urbanas contaban con pozos ciegos excavados en los patios traseros o en los sótanos. Eran agujeros profundos revestidos de piedra o ladrillo donde iban a parar los desechos domésticos. Algunas familias ricas compartían letrinas de mampostería construidas sobre canales de agua subterráneos que desembocaban en el río más cercano, un lujo comparable a tener alcantarillado moderno. Sin embargo, para el ciudadano común, el pozo ciego era la norma. Y aquí radicaba el gran peligro ambiental de la ciudad medieval. Estos pozos no eran estanques mágicos sin fondo. Con el tiempo, invariablemente se llenaban hasta el borde. Desprendían gases tóxicos, filtraban líquidos contaminados a los pozos de agua potable cercanos y provocaban unas epidemias intestinales devastadoras si no se mantenían adecuadamente. Construir un pozo ciego, lo bastante profundo, forrarlo de piedra para evitar filtraciones y sellarlo bien era caro y complicado, pero vaciarlo era una tarea titánica, extremadamente peligrosa y muy lucrativa para quienes estaban dispuestos a hacer el trabajo sucio que nadie más quería ni podía hacer. Cuando el pozo del patio trasero amenazaba con rebosar, el dueño de la casa tenía que contratar a un grupo de especialistas nocturnos que operaban en las sombras de la ciudad. A la medianoche, en las estrechas calles de cualquier gran ciudad europea del siglo XIV, cuando el toque de queda había vaciado las plazas y apagado las velas de las casas, comenzaba a operar un gremio muy particular. No llevaban armas ni seda, sino palas largas, cubos reforzados con aros de hierro y faroles tenues. Eran los limpiadores de fosas,
los vaciadores de pozos ciegos, conocidos en Inglaterra como los hombres de la noche, o en España como los maestros de las inmundicias. Este trabajo no era simplemente desagradable, era una profesión oficial, regulada y extraordinariamente peligrosa. Las ordenanzas municipales exigían que los pozos ciegos de las casas privadas y de los castillos se vaciaran exclusivamente durante la noche, para evitar que el hedor insoportable y la visión del proceso perturbaran a los vecinos durante el día. Era una regla de convivencia básica que las ciudades en rápido crecimiento se tomaban muy en serio. El proceso requería fuerza bruta y estómago de hierro. Los trabajadores llegaban a la casa, levantaban las pesadas losas de piedra o los tablones de madera que sellaban la fosa en el patio trasero o en el sótano, y se enfrentaban a meses o a veces años de acumulación compacta. Uno de ellos, el más joven o el más delgado, a menudo tenía que descender atado con una cuerda al interior del foso oscuro y resbaladizo, sumergiéndose literalmente en el problema para llenar los cubos de madera a pala. Desde arriba, sus compañeros tiraban de las cuerdas, sacaban el contenido pesado y lo volcaban cuidadosamente en barriles grandes y sellados, que luego se cargaban en carros tirados por caballos o bueyes. Estos carros, llamados carromatos de la noche, transportaban la carga hasta vertederos designados por el ayuntamiento, situados estrictamente fuera de las murallas de la ciudad, en campos yermos o en barcazas especiales que arrojaban los desechos río abajo, donde la corriente era lo bastante fuerte como para arrastrarlos al mar. El peligro mortal de esta profesión no provenía de una caída accidental en el barro pestilente, sino de algo mucho más silencioso e invisible. En el fondo de esos pozos sellados se acumulaban bolsas enormes de gas metano y sulfuro de hidrógeno, producidos por la descomposición de la materia orgánica. Los registros de la época relatan, con escalofriante regularidad, la muerte por asfixia fulminante de hombres que bajaban al fondo de la fosa y colapsaban instantáneamente al respirar los vapores tóxicos, que ellos llamaban aire corrompido. Además del gas venenoso, siempre existía el riesgo de que las paredes de ladrillo o piedra del pozo ciego, debilitadas por la humedad y la presión, se derrumbaran repentinamente, enterrando vivo al trabajador bajo toneladas de tierra húmeda y escombros. Para evitar las asfixias y las explosiones accidentales, que a veces ocurrían si bajaban con antorchas encendidas o velas, desarrollaron técnicas rudimentarias pero efectivas, como ventilar la fosa durante un rato antes de entrar, quemando vinagre o hierbas aromáticas en el borde. Precisamente debido al enorme riesgo mortal, al trabajo nocturno agotador y al estigma social de estar cubierto de inmundicias, los limpiadores de fosas cobraban tarifas altísimas. En el Londres de finales del siglo XIV o principios del XV, un hombre de la noche podía cobrar por limpiar un foso grande el equivalente al salario semanal de varios carpinteros o albañiles calificados. Era un trabajo sucio, pero garantizaba un nivel de vida económico muy superior a la media de la clase trabajadora de la época. El dinero era abundante, porque el servicio era vital para la supervivencia de la ciudad. Sin estos hombres de la noche, las calles habrían sido inhabitables y las epidemias intestinales habrían aniquilado la población mucho más rápido. Sin embargo, a pesar de sus heroicos esfuerzos por mantener las fosas bajo control y el agua relativamente separada de los pozos de beber, una sombra oscura se cernía sobre la salud pública medieval. El verdadero problema de la Edad Media no era que las calles estuvieran sucias, sino cómo entendían los médicos universitarios y las mentes más brillantes de la época la relación entre la suciedad, el agua caliente que tanto amaban y las enfermedades terribles que a veces barrían las ciudades. Para entender esta catástrofe higiénica que estaba a punto de estallar, tenemos que mirar al cielo y respirar profundamente. Si un artesano de Florencia o un mercader de París enfermaba gravemente de fiebres a mediados del siglo XIV y tenía dinero para pagar a un médico universitario, el diagnóstico rara vez apuntaba al agua que había bebido o a la suciedad de sus manos. El médico, vestido con una túnica larga y sosteniendo quizás una esponja impregnada en vinagre cerca de la nariz, miraría al cielo, comprobaría la posición de los astros y, sobre todo, olfatearía el aire de la habitación. Para las mentes más brillantes de la Edad Media, formadas en las facultades de medicina de Montpellier, Bolonia o Salerno,
El origen de las grandes epidemias no era un misterio biológico invisible. Era un problema de física de fluidos y calidad del aire. Siguiendo ciegamente los textos antiguos del médico griego Galeno y de pensadores islámicos como Avicena, la medicina oficial sostenía la teoría de los humores y de los miasmas. Según esta visión del mundo, el cuerpo humano era un recipiente frágil lleno de 4 líquidos fundamentales: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. La salud perfecta dependía del equilibrio exacto de estos humores, regulados por la dieta, el ejercicio, las emociones y, de manera crucial, por el clima. Cualquier desequilibrio brusco causaba enfermedades, y la forma más rápida de desequilibrar el cuerpo era a través de la piel y los pulmones. Aquí es donde entra en juego el miasma, una palabra griega que significa contaminación o mancha. Los médicos medievales creían firmemente que las enfermedades infecciosas y letales viajaban en forma de nubes invisibles de aire corrupto y venenoso. Este aire fétido, generado por la alineación inusual de los planetas, por terremotos que liberaban gases subterráneos o por la putrefacción de pantanos y basureros, entraba al cuerpo sano a través de la respiración, pero también, y esto es clave para nuestra historia, a través de los poros dilatados de la piel. Si el aire fétido era el enemigo número 1, entonces cualquier cosa que abriera los poros del cuerpo y facilitara la entrada del miasma era una amenaza de muerte inmediata. Y no había nada en la vida cotidiana de un ciudadano europeo que abriera más los poros, relajando la piel hasta dejarla indefensa frente a los vientos venenosos, que un baño de agua muy caliente y vaporizante. Por lo tanto, la prescripción médica oficial de los grandes tratados de la época era clara y tajante. Bañarse en exceso debilitaba la constitución física, afeminaba el espíritu y te convertía en una esponja humana lista para absorber cualquier nube tóxica que flotara sobre la ciudad. Un tratado médico francés del siglo XV advertía explícitamente a los lectores que los baños de agua caliente y vapor eran peligrosos, que abrían la carne al aire corrompido, y que salir de un baño caliente al frío de la calle era la forma más segura de contraer fiebres mortales, parálisis o incluso la muerte súbita. Por supuesto, esta fobia médica al agua caliente chocaba frontalmente con el inmenso placer y la necesidad logística que vimos antes en las casas de estufas públicas y en los palacios de la nobleza. Durante siglos, la gente común ignoró alegremente a los doctores de las universidades. El placer de sumergirse en una tina de madera caliente, de frotarse la espalda con un paño áspero y de beber vino con los amigos en una estufa de París o de Londres era mucho más fuerte que las aburridas teorías sobre miasmas invisibles de los libros antiguos en latín. La vida seguía. Los baños públicos prosperaban, los monarcas seguían viajando con sus bañeras portátiles y los ingenieros andalusíes mantenían sus hammams a pleno rendimiento. El miedo al aire corrompido era una preocupación teórica de académicos, hasta que de repente, a mediados del siglo XIV, el aire corrompido dejó de ser una teoría de los libros de Galeno y se convirtió en una pesadilla carnal innegable que arrasó el continente. A finales de la década de 1340, algo terrible, negro y asombrosamente letal desembarcó en los puertos del Mediterráneo, confirmando los peores temores de los médicos sobre los poros abiertos y cambiando para siempre la relación de Europa con el agua y su propia piel. Cuando los barcos genoveses procedentes del Mar Negro atracaron en el puerto siciliano de Mesina a finales de 1347, no solo traían sedas y especias de Oriente. En sus bodegas viajaba un pasajero invisible que iba a desencadenar el mayor cataclismo demográfico y psicológico de la historia europea. La peste negra, causada por la bacteria Yersinia pestis y transmitida principalmente por las pulgas de las ratas, barrió el continente con una velocidad y una letalidad aterradoras. En apenas 5 años, desde Sicilia hasta las frías costas de Noruega y desde las estepas rusas hasta los cálidos hammams de Al-Ándalus, la enfermedad aniquiló, según las estimaciones más conservadoras, a 1/3 de la población europea. En algunas ciudades densamente pobladas como Florencia o París, la tasa de mortalidad superó el 50%. El pánico que se apoderó de la sociedad medieval fue absoluto. Nadie sabía qué era exactamente la bacteria,
ni el papel que jugaban las ratas o las pulgas en la transmisión de la peste bubónica y neumónica. Lo único que veían los médicos, los sacerdotes y los ciudadanos aterrorizados era a sus vecinos desarrollar tumores negros y dolorosos en las ingles y las axilas, escupir sangre y morir en agonía en cuestión de días. Ante una masacre de proporciones apocalípticas que diezmaba familias enteras y vaciaba monasterios, las teorías médicas sobre el aire corrupto, los miasmas fétidos y los poros abiertos, que antes parecían advertencias exageradas de los académicos universitarios, de repente cobraron un sentido literal y aterrador para el ciudadano común. Si la enfermedad viajaba en el aire venenoso de la ciudad, como afirmaba la Facultad de Medicina de París en su famoso informe sobre las causas de la epidemia en 1348, entonces la regla número 1 para sobrevivir era sellar el cuerpo. La directriz médica más urgente y repetida en todos los rincones de Europa fue evitar a toda costa cualquier cosa que abriera los poros de la piel al aire pestilente. Y no había lugar en el mundo que abriera más los poros que una casa de baños pública llena de vapor caliente, agua hirviendo y gente hacinada. De la noche a la mañana, las bulliciosas estufas de París, los sudaderos de Londres y los enormes hammams del sur se convirtieron, a ojos de la población aterrorizada, en verdaderas trampas mortales. Las autoridades municipales, desesperadas por frenar el contagio, ordenaron el cierre masivo de los baños públicos. Y la gente, por puro instinto de supervivencia, dejó de ir voluntariamente. Sumergirse en agua caliente pasó de ser un placer social necesario a un acto suicida. Frotar la piel hasta enrojecerla ya no era limpieza, era una invitación abierta a que el veneno invisible del aire entrara directamente en el torrente sanguíneo. Esta nueva fobia al agua caliente caló tan hondo en la mentalidad europea que, incluso cuando la primera y más mortífera ola de la peste negra pasó, el miedo a los baños colectivos se quedó grabado en el ADN cultural durante siglos. Las casas de baños que sobrevivieron a la crisis económica y demográfica de la peste terminaron cerrando lentamente por falta de clientes o porque se transformaron definitivamente en burdeles malolientes, prohibidos o fuertemente grabados por los municipios y la Iglesia. A medida que el siglo XIV daba paso al XV y al XVI, la maravillosa industria medieval del baño público en el norte de Europa colapsó casi por completo, y las monumentales infraestructuras de agua de la península ibérica comenzaron a verse con la misma mezcla de horror sanitario y sospecha moral. Pero la necesidad humana de sentirse limpio no desapareció con la peste. Si la ciencia médica dictaminaba que el agua caliente en la piel desnuda era letal, y si los baños públicos estaban clausurados o vacíos, ¿cómo demonios logró la población europea mantener una higiene básica durante las siguientes generaciones sin morir en el intento? La respuesta a este enigma sanitario cambió radicalmente la forma en que el mundo se vestía. Si los médicos de las mejores universidades de Europa, aterrorizados por el recuerdo de la peste negra, afirmaban que mojar la piel con agua caliente abría los poros y dejaba entrar enfermedades mortales, la población civil tuvo que buscar una alternativa urgente para no pudrirse viva en su propia suciedad. La respuesta a este callejón sin salida médico no provino de la química ni de la ingeniería hidráulica, sino de los telares de Flandes y del norte de Italia. La solución que encontró la sociedad europea a finales de la Edad Media y principios del Renacimiento fue brillante en su simplicidad: el lavado en seco. Si el agua caliente era venenosa para la piel desnuda, el objetivo principal de la higiene personal ya no era frotar el cuerpo con jabón y agua, sino cambiar constantemente la capa de tejido que estaba en contacto directo con la piel. El lino, que ya era fundamental para la gente común, se convirtió en el auténtico escudo protector de la cristiandad occidental contra la mugre y los miasmas. La teoría médica sostenía que una camisa de lino de buena calidad, áspera y absorbente, actuaba como una esponja gigante. Según los manuales de salud de los siglos XV y XVI, el sudor, la grasa, la suciedad del ambiente y los temidos humores corrompidos que el cuerpo expulsaba naturalmente eran absorbidos inmediatamente por la tela antes de que pudieran causar daño. Por lo tanto, estar limpio dejó de significar tener la piel inmaculada tras un baño humeante. Estar limpio significaba llevar la ropa interior más blanca posible,
y cuanto más rica era una persona, más camisas de lino poseía y con mayor frecuencia se las cambiaba a lo largo del día. Un noble o un burgués próspero podía cambiarse de camisa interior, de calzones y de cuello de lino varias veces en una sola jornada, especialmente después de sudar, montar a caballo o comer. Esta obsesión por la blancura del lino transformó por completo la moda de la época. Si se fijan en los retratos renacentistas del siglo XVI, notarán que tanto hombres como mujeres de las clases altas empezaron a mostrar deliberadamente cuellos, puños e inserciones de tela blanca que asomaban por los bordes de sus pesados y oscuros ropajes exteriores de lana, terciopelo o seda. Mostrar un trozo de camisa blanca inmaculada en las muñecas o en el cuello no era solo un detalle estético, era una declaración pública y flagrante de higiene, de riqueza y de estatus moral. El mensaje era claro. Miren mi ropa interior limpia y brillante. Miren cuántas lavanderas tengo a mi servicio. Soy una persona higiénica que repele las enfermedades. Mientras tanto, la piel debajo de ese tejido absorbente rara vez tocaba el agua, salvo para lavarse metódicamente la cara, las manos y quizás, si era estrictamente necesario por consejo médico o dolor muscular, los pies en una pequeña palangana. Este sistema de secado corporal, frotándose la piel con paños de lino secos, perfumados y luego vistiéndose con prendas recién lavadas con lejía de ceniza, funcionó asombrosamente bien para las clases altas que podían permitirse un ejército de sirvientes en los lavaderos. Las lavanderas se convirtieron en las verdaderas guardianas de la salud pública. Trabajaban jornadas brutales en los ríos, hirviendo sábanas y camisas en enormes calderos de cobre con cenizas cáusticas y golpeando las telas contra las rocas hasta que quedaban deslumbrantes y desinfectadas. Pero a pesar del éxito visual del lino blanco y la tranquilidad que daba a los médicos evitar el agua caliente, esta fobia generalizada al baño y este cambio drástico en las costumbres higiénicas generó un choque cultural devastador cuando el norte de Europa miró de nuevo hacia la península ibérica. Mientras París o Londres se secaban y se escondían detrás de capas de lino, los habitantes de la España de finales del siglo XV, que mantenían sus tradiciones musulmanas o judías y que aún frecuentaban los restos de los hammams o se bañaban asiduamente en casa, no solo desafiaban las teorías médicas del norte. Estaban a punto de descubrir que, bajo el nuevo y aterrador régimen político que se estaba instalando, una bañera y un trozo de jabón podían costarles literalmente la vida en la hoguera. A finales del siglo XV, en las calles estrechas de ciudades como Sevilla, Toledo o Córdoba, el olor a humedad, a jabón de aceite de oliva y a humo de leña procedente de los baños árabes o de las casas privadas no era un signo de refinamiento, ni mucho menos de higiene saludable para las autoridades. En la España de los Reyes Católicos, tras la caída de Granada en 1492 y la expulsión o conversión forzosa de judíos y musulmanes, el acto mismo de lavarse el cuerpo entero con demasiada frecuencia se convirtió en un indicio policial, un rasgo profundamente sospechoso y peligroso. Para la Inquisición española, la higiene extrema era un marcador religioso casi infalible. Los inquisidores sabían perfectamente que tanto la ley islámica como la judía exigían abluciones rituales de purificación, lavados corporales exhaustivos, especialmente los viernes antes del día sagrado de los musulmanes o los viernes por la tarde antes del inicio del Sabbat judío. Por lo tanto, en un ambiente de paranoia religiosa e institucionalizada, donde cualquier cristiano nuevo, es decir, un judío o musulmán convertido al catolicismo, era vigilado constantemente por sus vecinos. Lavar el suelo de la casa, ponerse ropa limpia los viernes o ir a los pocos baños públicos que quedaban abiertos era una invitación a la delación. Los manuales de los inquisidores instruían explícitamente a los interrogadores a preguntar a los testigos si sus vecinos tenían la costumbre de bañarse enteros o lavar a los muertos antes de enterrarlos, algo que la tradición cristiana de la época ya no hacía de manera tan sistemática. El miedo a ser denunciado por judaizante o por practicar el Islam en secreto caló tan profundamente en la sociedad española que, para demostrar que se era un cristiano viejo y puro, de sangre sin mácula, había que evitar no solo la circuncisión o no comer carne de cerdo,
sino alejarse del agua con una ostentación casi grosera. Ser visto frecuentemente sucio, o al menos no obsesionado con el baño corporal completo ni con cambiar las sábanas o la ropa interior en días específicos, se convirtió paradójicamente en una prueba de ortodoxia católica. La famosa anécdota, probablemente apócrifa pero enormemente reveladora de la mentalidad de la época, sobre la reina Isabel la Católica, afirmando que solo se había bañado 2 veces en toda su vida, el día de su nacimiento y el día de su boda, es un reflejo brutal de este cambio de paradigma. Mientras que 200 años antes, los reyes cristianos de la Reconquista apreciaban enormemente los hammams conquistados y viajaban con bañeras forradas de lino, la nueva nobleza española del siglo XVI o XVII, inmersa en las guerras de religión y el fanatismo del Concilio de Trento, veía el baño y el vapor como una costumbre exótica, afeminada, médica y moralmente peligrosa, y directamente vinculada a las herejías del enemigo. En consecuencia, las maravillosas redes de agua y los baños públicos de Al-Ándalus, que habían sobrevivido milagrosamente durante siglos, sufrieron el golpe de gracia definitivo a lo largo del siglo XVI, culminando con la pragmática sanción de Felipe II en 1567, que prohibió explícitamente a la población morisca usar, construir o reparar los baños artificiales en todo el Reino de Granada, ordenando la destrucción física o el cierre de todos los que quedaran en pie. El triunfo del lino como escudo contra las enfermedades en el norte de Europa y el triunfo de la Inquisición contra las costumbres acuáticas en el sur convergieron en el mismo punto exacto de la línea del tiempo. Y el resultado de esta doble negación de las bañeras no fue un continente más sano, más puro y más piadoso. Mientras los castillos medievales se vaciaban y las cortes se mudaban a inmensos y suntuosos palacios de la Edad Moderna temprana, como el de Versalles o el de El Escorial, repletos de obras de arte, brocados, tapices de oro y las mentes más brillantes del Renacimiento y del Barroco, en los pasillos de poder empezó a flotar un hedor nauseabundo, espeso e insoportable. El gran chiste irónico de la historia de la higiene europea es que la época que consideramos la cima del arte, la ciencia, el pensamiento humanista y la moda suntuosa, el Renacimiento y el inicio de la Edad Moderna, fue, sin lugar a dudas, muchísimo más sucia y apestosa que los siglos más oscuros de la Edad Media. Mientras los campesinos medievales se lavaban las manos compulsivamente y los burgueses abarrotaban las estufas públicas, los cortesanos de Versalles o de la corte española de los Austrias en los siglos XVI y XVII le tenían pánico al agua. En estos palacios inmensos, llenos de espejos, sedas, oro y obras maestras de Leonardo da Vinci o Velázquez, la aristocracia, envuelta en gruesas capas de lino blanco debajo y en vestidos de terciopelo bordado encima, no se bañaba casi nunca. La medicina galénica, fortalecida tras la experiencia traumática de la peste negra y otras epidemias cíclicas, seguía insistiendo en que el baño abría los poros a los aires mortales, que desprendía la suciedad protectora del cuerpo y que dejaba entrar las fiebres venenosas al torrente sanguíneo. Por lo tanto, el sistema de limpieza, que en un principio dependía de frotarse vigorosamente con paños y de cambiar constantemente la camisa blanca de lino para absorber el sudor, se convirtió en una pesadilla logística cuando las clases altas adoptaron peinados y maquillajes que eran literalmente obras de ingeniería facial que no debían tocar el agua bajo ninguna circunstancia. En las cortes francesa, inglesa o española, la nobleza del siglo XVII y XVIII acumulaba olores rancios a pesar de sus inmensas riquezas. Su piel, recubierta de cremas a base de polvo de arroz, albayalde y grasa que asfixiaban los poros de verdad para crear un efecto de blancura cadavérica y ocultar las marcas de la viruela endémica, no veía una gota de jabón puro ni de agua caliente durante meses, o a veces años enteros. La idea de que el rey Luis XIV de Francia detestaba el baño y supuestamente solo se bañó unas cuantas veces en toda su larga vida, o de que la corte real, viajando de castillo en castillo, dejaba tras de sí un hedor insoportable a orina en los huecos de las escaleras y en las alfombras, por falta de retretes adecuados, es, lamentablemente, bastante cierta. Para sobrevivir en este ambiente espeso, cargado de cuerpos sin lavar y desechos orgánicos acumulados en las galerías,
la nobleza europea tuvo que desarrollar un arsenal olfativo gigantesco. Y aquí es donde la industria del perfume estalló y se sofisticó de manera abrumadora. Las esencias suaves y florales, como la lavanda, el agua de azahar o el agua de rosas que tanto apreciaban en Al-Ándalus, ya no servían en el norte para tapar el olor corporal penetrante de semanas bajo capas de seda pesada y el tufo a letrina sin ventilación. Para enmascarar ese nivel de fetidez en la corte o en la ciudad, necesitaban aromas contundentes, casi agresivos y extremadamente caros, como el almizcle puro, el ámbar gris, la civeta y el pachulí, importados del Oriente o de África a precios desorbitados. Se bañaban literalmente en estas fragancias fuertes y almizcladas en lugar de bañarse en agua. Llevaban pequeñas joyas perforadas llenas de especias, resinas y algodones empapados en perfume llamadas pomas de olor, pomanderes o pebeteros, colgadas de los cuellos, de los cinturones y escondidas entre las capas de la ropa pesada, para acercarlas a la nariz cada vez que caminaban por los pasillos abarrotados de los palacios o cruzaban las calles embarradas de París o Londres. Eran cápsulas salvavidas de aire limpio y aromático en un mundo que había olvidado la sensación del vapor caliente sobre la piel desnuda. Además de los olores, la falta sistemática de baños corporales en esta época, sumada a las enormes pelucas empolvadas, trajo otra consecuencia biológica inevitable. Los parásitos prosperaron como nunca. Las pulgas y los piojos se multiplicaron alegremente bajo el lino blanco, las casacas de brocado, las enaguas de seda y las majestuosas camas con dosel de la élite europea. Incluso tenían pequeños accesorios de marfil o carey con formas de manos diminutas o rascadores largos de plata que usaban disimuladamente bajo los vestidos para aliviarse las picaduras durante los largos bailes o las misas aburridas en palacio. Fue este contraste grotesco, este hedor tapado con toneladas de polvos perfumados y este terror a mojar el cuerpo entero durante los siglos gloriosos del Renacimiento y del Barroco, lo que terminó proyectando, irónicamente, su propia sombra y su propia mugre retrospectiva sobre la etapa anterior de la historia europea. Es fácil mirar 1000 años atrás y reírnos de las palanganas de madera, de los limpiadores de fosas trabajando en la oscuridad de Londres, o de los monarcas bañándose en tiendas de campaña portátiles, considerándolos curiosidades primitivas o directamente bárbaras. Pero si nos detenemos a pensar en la logística brutal a la que se enfrentaban a diario, la imagen de un continente revolcándose voluntariamente en el lodo pierde todo el sentido. Las mujeres y los hombres de la Edad Media no odiaban la limpieza, odiaban el frío y las enfermedades, y libraron una batalla constante contra ambos con las herramientas que tenían a su disposición. El artesano que hervía lejía de ceniza para blanquear el lino, el comerciante que pagaba pequeñas fortunas por un bloque de jabón de Castilla perfumado, o el leñador que arrastraba troncos pesados para calentar una estufa pública en París. Todos compartían el mismo deseo fundamental: sentirse limpios y dignos. Y mientras el norte de Europa inventaba las casas de baños públicas como una ingeniosa solución comunitaria para abaratar el altísimo costo de calentar el agua, el sur nos dejó un legado arquitectónico y cultural asombroso. Las ciudades de Al-Ándalus demostraron que, con suficiente voluntad política, ingeniería avanzada y una filosofía que elevaba el agua a la categoría de necesidad espiritual y pública, era posible mantener a miles de personas limpias y sanas en medio de calles estrechas y laberínticas. La inmensa ironía es que las regulaciones modernas que hoy nos parecen tan básicas, como prohibir arrojar basura a la calle, construir alcantarillas o alejar los mataderos y las letrinas de los pozos de agua potable, no son un invento de nuestro tiempo. Fueron los alcaldes medievales, los alguaciles y los regidores de las ciudades del siglo XIII y XIV quienes dictaron esas primeras leyes desesperadas para mantener a raya las infecciones, protegiendo a la comunidad con los escasos recursos y conocimientos médicos de los que disponían. Fueron ellos quienes crearon los gremios de limpieza nocturna y pavimentaron las calles principales. Fueron ellos quienes establecieron el hábito social de lavarse las manos antes de comer, una costumbre que, como hemos visto, era una obligación social inquebrantable mucho antes de que la ciencia descubriera la existencia de las bacterias y los virus microscópicos.
El mito del medievo sucio y pestilente fue en gran medida una invención posterior. Fue un cuento creado por los pensadores de la Ilustración y consolidado por las películas de Hollywood para hacernos sentir superiores, para hacernos creer que antes de la revolución industrial y de la plomería moderna, la humanidad vivía en un estado de salvajismo repugnante. Y, por supuesto, fue una exageración conveniente para olvidar que los reyes del Renacimiento y del Barroco, con sus pelucas empolvadas, sus palacios de mármol y su miedo atroz a mojar la piel, probablemente olían muchísimo peor que un campesino o un artesano textil del siglo XIII. La próxima vez que abran el grifo del agua caliente de su baño, piensen en la gigantesca cantidad de leña, esfuerzo físico y dinero que habría costado llenar esa bañera hace 600 años. Piensen en el jabón perfumado viajando en barco desde Siria o Sevilla, en el miedo visceral al aire corrompido durante las grandes epidemias y en las bulliciosas estufas llenas de vapor y chismes. El verdadero triunfo de la gente de la Edad Media no fue sobrevivir a la suciedad, sino su ingenio inagotable y su terquedad constante para encontrar la manera de mantenerse limpios y vivos en un mundo de madera, piedra y frío implacable.